Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y el día de hoy tenemos un querido amigo en la casa. Ah, no aplaudís, ¿cierto? Ni modos. Tenemos un querido amigo en la casa de invitado. Tenemos a Ricardo Santoyo. Ricardo Santoyo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Mucho gusto. Pues ahorita más que nada bastante estresado, porque ya ves, muy pronto se aproxima este evento de la exposición, entonces, pero igual estoy muy feliz, de verdad. Que por cierto, la exposición, hoy estamos grabando miércoles, la exposición sería mañana, Mañana jueves, ¿no? 3 de Pero agosto. bueno, cuando salga este capítulo, pues, ya estará en pie la exposición. ¿Qué estará en? En Mácula, Tierra de Artistas, será del 3 de agosto al 13 de agosto igual. Ahí está. Perfecto, entonces, bueno, pues muchas gracias por estar acá, compa. No, al contrario. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este humilde programa, con ese tu humilde servidor. No, igual muchísimas gracias. Desde hace tiempo me acuerdo que me habías comentado sobre el Sí, proyecto y verlo ya como que consolidado. Sí, Porque ya tienes todo excelente. Es un año, güey, que llevamos así, pero no te Sí. creas, güey. Sigo atragantándome con mi saliva, güey. Pues bueno, repito que muchísimas gracias, güey. Y vamos a empezar con el chisme, ¿no? Vamos a platicar con la plática. Cuéntame un poco, güey, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Especialidades. Debes acercarte un poquito al micrófono, nada más. Fíjate que he escuchado los podcasts y lo que más me encanta es que la mayoría de todas las personas que han venido es como soy artista visual. Ajá. Esa es como que la palabra que me encanta, sobre todo ahorita aquí en Yucatán, que podamos ser poco a poco pues un grupo que se va extendiendo y se va llenando por todas partes. Ver a compañeros, amigos que ya están aquí también es fantástico, me gusta esa idea de poder decir también yo soy artista visual. Y aquí estamos. Cuéntanos, bueno, aparte de artista visual, ¿qué disciplina desarrollas, desempeñas? ¿Cuál es tu jale, dirían? En las artes sí me gusta enfocarme más que nada a la plástica, que es como la pintura, el dibujo, un poquito de todo, la fotografía también. Realmente me gusta como que todo lo que se pueda generar con las manos. La escultura, también el mural, es como que de las pasiones que igual me gustan. Pero mi enfoque más grande es el óleo. Llevo aproximadamente 10 años realizando óleo. ¿Y cuántos años tienes? 24 ya, 25. Desde los 14 le estás dando. 14, sí. ¿Cómo sientes esa estancia en 10 años en eso? Es muy bonita, la verdad. Me acuerdo que cuando empecé a pintar al óleo, pues como que desconocía muchos términos. Y aparte, el aprendizaje que tuve desde el principio fue muy bonito. De hecho, creo que podría decir que estoy agradecido y muy feliz de que la primera persona que me enseñó la técnica al óleo fue la maestra Neri Falconi, que es de Tabasco. Ya tiene tiempo que terminé de tomar clases con ella, ahorita ya falleció. Pero estoy muy feliz de que sus enseñanzas y sus aprendizajes pues sí las pude continuar hasta la fecha. Qué bonito. Bueno, ya que lo mencionas, querido Ricardo Santoyo, como siempre te he dicho. Cuéntanos un poco tu inicio, ¿no? ¿Cómo empezaste, tus primeros pasos en la carrera? ¿Qué dibujabas en tu libro de texto? No sé, cuéntame. Pues cuando estaba bien chiquillo, me acuerdo que estaba como que en primaria. Y lo básico, pintar caricaturas, personajes, ahí me encantaba. Después de eso, pues mi mamá como que se fijaba en que yo pues podía tener esta capacidad para dibujar. Y me metieron a clases de dibujo y pintura y grabado en Bellas Artes. Ahí seguí con mi expansión sobre el mundo del arte. También tomé tallado en madera, igual allá en Bellas Artes. ¿A qué edad entraste? Wow, tenía como, creo que 12 años, 12, 11 años. Se estaba saliendo de la primaria, pasando a secundaria también. Luego empezaron mis clases de óleo con esta maestra, que daba clases particulares por mi casa. Y ahí tuve como 2, 3 años aproximadamente. Ok, o sea, estuviste bastante bien formado, Sí, ¿no? En disciplinas. Sí. Ya cuando estaba en tercero de secundaria, yo ya conocía la licenciatura en artes visuales. Y desde ahí ya tenía esa segura. O sea, de que iba a entrar a prepa, terminar la prepa y directo para artes visuales. No hubo alguna complicación en la trama de decir, chinga, yo no quiero que estudie artes, alguien no quiere, alguien le da el inconveniente de que yo estudie artes. Pues fíjate que no, porque siempre como que al momento de estar estudiando la secundaria y la prepa, pues seguía con el ritmo de la escuela. O sea,
cumplía con todo lo demás. Y el arte para mí era como no sé, algo con lo que te podías liberar, que era un pasatiempo. Okay. Entonces, pues lo fui fortaleciendo hasta el grado de que la gente se daba cuenta de que era lo mío. Entonces yo ya no era de que yo quería, sino que también pues mi familia decía, es lo que él debería ser. Para lo que está, ¿no? Para lo que está, sí. Oye, qué curioso. ¿Cómo sientes que fuiste dándole seriedad a este asunto del arte? En ese punto, de decir que era un hobby y ahora que pues ya es una profesión. Creo que ese momento pasó cuando decidí comenzar a hacer retratos. Meterme en el realismo fue cuando quise realizar el retrato de un familiar que igual pues ya falleció. Entonces como que tenía ese motivo para poder aprender a hacer retratos. Sí, entonces hasta la fecha fue que pulía mi técnica con las clases que tomaba, el óleo que me enseñó más que nada, pues el volumen, toda la cuestión de composición y demás. Fue de que hacer retratos me sirvió como la primera herramienta para que yo pueda introducirme como con una venta pequeña de arte. Entonces ahí la gente me empezaba a conocer, me pedía retratos. Me acuerdo que en la prepa ya me pedían retratos, entonces vendía dibujitos así de personas. Y poco a poco ahí fui conociendo y especializándome un poquito. Entonces cuando dije entrar a la universidad, ya tenía un camino estable. Ok, llegamos a lo chido. ¿Cómo fue ya la entrada a la universidad? El entrar al panorama ya completo del arte. Fue un cambio muy drástico, la verdad. O sea, sí tenía como que esta idea de qué eran las artes, pero la verdad fue muy bonito entrar con pues, nuestros compañeros. Sí, fue una experiencia muy divertida. Ah, qué dato, entramos en la misma generación de artes. Y al mismo grupo estuvimos igual. Sí, fue muy divertido. La verdad puedo decir que hemos tenido diferentes experiencias a lo largo de estos 5 o 6 años, que hemos visto cómo han entrado, salido un montón de gente en nuestros círculos sociales. Y tener esa experiencia de poder convivir, platicar, generar pues, temas de conversación. De hecho, fui aprendiendo como que conceptos nuevos del arte, adentrarme en el arte contemporáneo, que fue un golpe muy padre. Podría decir ahorita que sí, fue muy padre, muy interesante. ¿Y cómo entraste, güey? ¿Ves toda esta comparación? ¿Sientes tú que en tu experiencia moviéndote ya por tu lado en tu carrera, la escuela te ha ayudado a adquirir habilidades para eso? ¿O la desarrollaste tú por tu cuenta? Igual y tú no, gracias. Fíjate que ha sido muy complicado tratar de comprender eso, porque al principio sí me pasaba de que cuando teníamos clases de dibujo, pues hacía mis dibujos, según yo, así, X. Y que los maestros solo te pongan 10. Y era como que, pues, como que no estás aprendiendo realmente. Arroba quién, güey, arroba quién maestro, güey. Es verdad. Pero sí lo sentía muy fácil los primeros semestres. Y no quiero sonar así como demasiado egocentrista, sino que eran como que detalles que realmente deberíamos de haber aprendido ese primer año, todos en general. Y siento que fue más que nada una experimentación con el dibujo. Entonces, al notar que pues tenía de cierto modo pues una facilidad, por ejemplo, para sacar 10 en algunas asignaturas, era como que tomarlo a la ligera, con mucha libertad. Y era más que nada como que aprender a convivir, que igual fue como que un cambio para mí, porque pues yo soy una persona muy introvertida. Entonces empezar a conocer gente nueva, platicar, sacar nuevos temas que ya eran como que cosas que me gustan, era muy interesante. Entonces ya fue un enfoque un poquito más aparte, no tanto por lo que me dio la escuela en sí de lo que aprendí, sino que lo que adquirí junto con las personas que iba a clase. Ah, ok, o sea, como pues técnicamente lo adquiriste en lo social, ¿no? Como aprendizajes que te ayudan a moverte. Oye, ¿y cómo viste tu desarrollo ya estando en la escuela? Tu desarrollo como tal, produciendo, adquiriendo ese conocimiento, cuéntanos. Bueno, desde esta parte del, no sé, profundizar en la parte de la historia del arte, los conceptos, todo lo que es lo teórico, fíjate que ahí sí puedo decir que he adquirido demasiada y buena información en la escuela, gracias a algunos maestros que nos han enseñado bastante bien. Y esa información es la que hasta ahorita me ha servido como una guía para la nueva experimentación de arte que estoy llevando a cabo. En especial porque podría decir que como he seguido durante 10 años la técnica del óleo, lo que sí ha cambiado es el concepto de lo que he querido pintar.
Y todo ese concepto va enfocado hacia las nuevas teorías que he aprendido sobre las artes, psicología, filosofía. ¿Qué más? Cosmogonía. Sí. Mucha hippies. Ajá, la astrología, un poquito de magia, esoterismo, sí. Pero creo que de los temas que más influyeron en mí fueron la psicología y la fenomenología, que es parte de la filosofía. Okay. Entonces fue como un rotundo cambio al momento de crear obras. Que venía siendo como que el realismo, experimenté un poco de surrealismo y ahorita va como a la par de un surrealismo abstracto. Cuéntanos un poco más a detalle ese proceso de evolución en tu conceptualización de eso, ¿no? De cómo ibas pasando de unas cosas, por qué te gustaban y luego lo que estás trabajando ahorita, por qué estás trabajando estos temas ahorita. Claro. Me acuerdo que al principio cuando empecé a experimentar con mi propia obra, me acuerdo que estaba como que en una etapa un poco triste, melancólica, podría decir, en mi vida, como todo artista que se encuentra a sí mismo y empieza a batallar. Y entre otras problemillas que tenía por ahí, me acuerdo que me sirvieron mucho para experimentar lo que podría decir como una obra oscura. Un poco igual me guiaba del tenebrismo, de toda esta corriente también, para justificar la técnica que estaba desarrollando en ese momento. Y igual lo que vendría siendo la poética me encantaba mucho. Entonces transformar esas tristezas y convertirlas también en poemas y luego en arte era como algo que podría mantener como una fantasía hasta ese momento. Sí. Eso es una realidad que estaba pasando, pero al mismo tiempo la estaba romantizando. Okay. Y en esa etapa hacía un montón de obras que, por ejemplo, eran como que seres, sí, podría decir celestiales, pero también les decía como demonios. Y me explayaba con esos seres, tocaba temas que para mí eran como muy fuertes. Desarrollaba como que algunos seres enfocados hacia mis fobias. O sea, traté de que todo lo que me estaba afectando en ese momento darle también una imagen, lo que vendría siendo fuera de mí y plasmarlo en una obra. Y es ahí cuando pues empezaba a tocar temas un poquito más oscuros, pero con el tiempo pues fui aprendiendo de eso mismo. O sea, eso también sirve para sanar. El arte terapéutico, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, con el tiempo pues te vas encontrando contigo mismo y vas viendo que pues eso se va alejando con el tiempo. Entonces lo vas sacando hasta que ya no queda nada dentro de ti y ya lo tienes como que ahora sí en un panorama visual frente. Y... Oye, pero ahora que lo mencionas, o sea, sí fue terapéutico, pero al mismo tiempo te sirvió como de alguna forma fue productivo, ¿no? Sí, ¿sabes? Definitivamente. ¿Cómo fue cuál fue tu impresión, tu opinión, tu observación ya cuando lo tuviste así enfrente y dices, no mames, ¿qué acabo de hacer? Pues ahorita que lo dices me acuerdo de la obra que sentí que también fue una burla para las personas que lo vieron en su momento, pero para mí fue demasiado fuerte y fue algo que logré sacar. Que fue una obra que al principio tuvo como título Es difícil vivir en casa de puras mujeres. Y fue una expresión que tuve porque pues obviamente vivía entre puras mujeres y fue un cuadro de aproximadamente creo que 1 metro por 90, en el cual hice como un portal donde tenía como que varias cortadas. Ok, creo que sí lo ubico. Sí, donde estaba exactamente uno de mis ya seres. Sé cuál, ya. Exacto. Entonces como que estaba este ser que me estaba protegiendo. Y cagadamente en ese momento pues me juntaba mucho con Cintia y Gerardo. Y me acuerdo cuando hicimos esa sesión de fotos para esa pintura, el personaje que estaba a mi lado, que era mi ser, era Gerardo. Entonces como que tenía esa protección de una figura masculina comparado a todas las rasguras que habían de figuras femeninas. No, mames. Entonces en ese momento igual estaba peleado con algunos familiares y cuando decidí exponer esa obra y ya ponerla en una galería y exactamente que vaya mi familia y vea la obra con todo y el título, fue como generar esa controversia. De que estaban yendo como para verme crecer, pero al mismo tiempo era ver eso que también les estaba afectando directamente hacia ellas. O sea, apoyarte y al mismo tiempo ver la crítica, ¿no? Esa fue la obra que puedo decir que marcó un cambio directo hacia lo que quería decir, pero no podía, y lo demostré con una obra. Y fue algo interno, fue hacia pues la familia. Ya no tocaba todavía temas que fueran un poquito más políticos,
que igual a la larga con el tiempo también fui tomando. ¿Y cómo fuese? O sea, terminaste de expresar como las cositas muy internas tuyas. ¿Cómo fuiste evolucionando en tu... ¿Qué otros temas tocaste después? ¿Cómo fue tu evolución? ¿Lo sentiste orgánico o sentiste que ya es momento de tocar lo que yo quiera? Fíjate que sí lo sentí orgánico. O sea, cuando, gracias a que tuve algunos aprendizajes, sobre todo con Chucho, sobre la semiótica y la fenomenología, fueron que me generaran preguntas muy directas hacia qué es lo que quería, qué era un fenómeno, qué es lo que estaba pasando en mi vida. Entonces poco a poco fue cambiando solito todo eso. Iba dejando todos esos miedos, todas esas problemáticas. Y igual gracias a que han pasado muchas cosas, pues igual en la vida personal también han cambiado diferentes cosas, en lo familiar y todo lo demás. Y siempre he dicho que aún así, a que todos vivamos temas muy particulares que a lo mejor no platiquemos o no digamos, siempre lo vamos a manifestar en nuestras obras, cuando las llevas a un grado de profundidad. Sí. Entonces creo que igual siento que es importante hablarlo y decirlo, porque al fin y al cabo eres, o sea, las obras eres tú, es tu persona, es lo que vas a mostrar. Sí, y si la gente ve tu obra y no lo entiende, pues obviamente es difícil que conecte con ella. Sí, claro. ¿Y qué temas tocaste ahorita? O sea, ya tocas después. ¿Qué temas estás tocando en tus obras de ahorita? Ahorita, actualmente. De tu exposición, por ejemplo. De la melodía, el sonido, la fenomenología, la ensoñación, son temas que particularmente estoy tocando ahorita. ¿Cómo llegué a él? Pues como te digo, a través de la fenomenología fue que empecé sobre todo esta descomposición de mis seres que eran como demonios, llevarlas a la parte de algo como más bonito. Entonces empezaba a tocar temas de la galaxia, del universo, y los transformaba como en dioses. Esa etapa de crear dioses es la que me llevó y me impulsó a experimentar hacia otras áreas de mi vida, que era como la ensoñación, que era para mí tener un dios. ¿Qué significaba tal dios con tal característica? Entonces ahí me llevó a la ensoñación, a la práctica recurrente de la imaginación y la creación de mundos alternos. Y hasta la fecha se fue uniendo características como la melodía, que para mí me fui percatando que la melodía era una herramienta fundamental para mi obra. O sea, desde que estaba creando como estos personajes que eran como demonios, sabía que les había asignado cierta música, que tenía canciones específicas para cada obra. Y hasta la fecha que fui desarrollando las obras actuales, también empecé a crear playlists, momentos que marcaron también tenían como que ciertas músicas que hasta la fecha fui trayendo al presente. Oye, Santoyo, te doy una pregunta. Mira, ¿cómo tú agarrarías al ver tu obra? ¿Cómo la describirías? O sea, si tú ves tu obra, ¿qué palabras le pondrías? ¿No le pondrías palabras? Primero que nada, sí le pondría una melodía. Ajá. Ahorita que voy a exponer, cada obra tiene una playlist. Y, a ver, cuéntame. Y entre cada playlist tiene una canción que es demasiado particular, que dice, esta es la canción que representa el momento que me hizo hacer esa obra. No tanto la obra, sino el momento. Porque mis pinturas representan diferentes recuerdos que tuve a lo largo de estos 3 últimos años, en los cuales toco temas sobre el amor, el desamor, sobre diferentes experiencias cercanas a esto y cómo se enredan igual con la música. Sobre todo que en estos tiempos que tuvimos de pandemia recurrimos muchísimo a las músicas como para poder distraernos y también para la creación de obras. Entonces el tener cierta música con algunos recuerdos que se iban como que juntando al mismo tiempo, era el momento de que cuando escuchaba en el presente esa misma música tenía conectados los mismos recuerdos, las mismas pláticas, las mismas personas, experiencias, y todo ese conjunto de cosas era lo que le iban a dar forma a las nuevas propuestas artísticas que tengo hoy en día. Entonces, pues esas obras sí representan un momento particular de mi vida, pero creo que, como me dices, cada obra podría decir que las palabras que podrían tener actualmente son como una experiencia desde el amor. Ok, amor, melodía. Amor, andas muy en eso. Platícame un poco acerca de tus dioses, porque no sé si es a lo que te quieres referir, pero como que te vas dando un abasto mental, emocional, creativo
de poder decir, pues, porque yo creo en este Dios, como que te empiezas a dar la posibilidad de crear tu propio Dios. Ok. Pues desde que igual en cierto tiempo tuve una cercanía hacia la religión, exactamente a la religión que yo me acerqué era como tener un Dios omnipotente y omnipresente, que realmente no le ponían como una característica física, o tal vez sí, que es la que dicen que es semejante al humano, pero creer como que en esta parte de que era un Dios que está en todo, eso me llevó a cuestionar cuál era realmente su forma, y si realmente había también un solo Dios, o sino que era un conjunto de dioses que estaban en el mismo plano, o que compartían las mismas cosas. Y más que nada también para poder darle una característica personal a cada Dios. Entonces podría hablar que uno tenga temas sobre el amor, sobre la melancolía, sobre la tristeza, sobre la riqueza, o sea, diferentes cosas, temáticas. Y es ahí cuando le doy esa fuerza a esos demonios que tenía como antes, que eran como seres de, no sé, una dimensión extraña, que no tenían rostro ni nada, pero les empezaba a poner vestimenta y características que simbolizaban esos dioses que tengo actualmente. ¿Y como por qué no tenían cara? Era como una forma de decir, sigo sin imaginarme cómo sería. No tanto por ahí, porque más que nada no tenían cara, y sobre todo género, por eso mismo, porque no quería que fuera hacia una personalidad, hacia un género como tal, hacia un sexo, sino que sea un ser que no se pueda entender, pero que ahí esté, que sea demasiado fuerte, pero al mismo tiempo se vea débil. Sí, porque en mi propuesta se ven como seres como de 2 metros, que están completamente flacos, que se le ven sus costillas y todo lo demás. Pero en mi cabeza, ese mismo ser, si tú tratabas de hacerle daño, pues no podías porque se desintegraba. O sea, eran como partículas de estrellas. Entonces no era una consistencia que podrías como que golpear. Así. Entonces era pura energía, por así decirlo. Y es ahí que esos seres pues los fui puliendo hasta convertirlos en dioses. Y es ahí que también pues estos dioses no tienen género. O sea, son personajes sin género. Simplemente es una representación. Güey, qué chido. Oye, tengo una curiosidad. ¿Cómo sentiste que terminó influyendo este periodo de aislamiento con la pandemia? Recuerdo que antes de que empezara la pandemia, cuando llevábamos clase, creo, de ilustración o algo así, decías, es que tengo mi toque de lavarme las manos, ¿no? De ponerme gel cuando subo al camión y todo eso. Y luego cuando empezó la pandemia dijiste, a huevo, ¿vieron? Yo tenía la razón con mi toque. Sí. Entonces, yo entiendo que en todo eso tuvo que tener una repercusión como tal en tu obra. O sea, tanto la carga emocional que llevó la pandemia, la carga quizás social. Creo que toda esa parte de este toque, como dices, como bien mencionas, lo reflejé más que nada en la etapa de fotografía que tuve. Ahí sí experimenté todo esto de la contaminación, de la muerte, de las enfermedades. Entonces era algo que sí logré tocar en propuestas artísticas que tuve, pero desde la fotografía, sobre todo en blanco y negro. Entonces igual ahí empecé a entrar como a temas de magia negra, por así decirlo, pero desde una vista de fantasía, sobre todo. Entonces sí le tengo bastante respeto a todo eso, pero sobre todo quería como que mantener esa esencia que iba a la par. Entonces fue ahí que tuve esa experiencia con fobias, sobre todo. Ok. ¿Y la pandemia terminó de pulir lo que ya estabas haciendo? ¿Terminó de retroalimentar lo que estás haciendo ahorita? ¿O qué influencia terminó teniendo? La pandemia sí me ayudó muchísimo para enfrentar algunos miedos, que eran como esta misma fobia, que sí logré ir controlando. No influyeron realmente en una propuesta artística, sobre todo pictórica como el óleo, pero sí me ayudó a ir dejando atrás ese tipo de miedos que tenía. O sea, los iba soltando y los iba influyendo en mis fotografías, pero no pasó realmente a más. Ok. Oye, ya para ir terminando, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tu obra en este momento? ¿Y cómo la ves quizás en un futuro? ¿Tienes algún plan de desarrollo que te gustaría experimentar? Sí, definitivamente ahorita que la serie que estoy terminando, que habla del desamor y el amor,
pues es prácticamente para liberarme de igual ciertas cuestiones que tuve en el pasado. Entonces siento que con esta exposición que tendré va a ser un cierre muy bonito como para esa etapa de mi vida. Que próximamente sí pienso experimentar nuevas áreas en la misma técnica del óleo. Pero no sé, igual me gusta seguir con esta parte de la ensoñación y la romantización del arte. Y eso es muy bonito porque siento que cuando estuve trabajando en estos últimos años sobre esa romantización y ensoñación, era seguir esa misma línea que había conocido en la historia del arte sobre las técnicas, el romanticismo y todo lo demás. Pero también fui profundizando en temas que están pasando en la actualidad. Entonces siento que igual va a ser como un comienzo hacia la siguiente obra o la serie que voy a llevar a cabo. De hecho, en la exposición voy a poner una obra que para mí es de suma importancia, que habla acerca de los feminicidios. Un tema que durante pandemia llegó a sonar. Creo que el último año de pandemia fue demasiado conflictivo, que sonó y para mí me impactó mucho, porque después de un tiempo, aún así que haya pasado como una etapa un poco oscura con el hecho de que convivía con puras mujeres, a la larga cuando creces y tienes como todas estas personas cercanas que son mujeres, que realmente te impacta todo lo que estás viviendo a tu alrededor y tienes como que esa incertidumbre de lo que va a pasar, que sabes que son personas que también corren peligro. Y no solo tus familias, sino que tienes amigas, primas, tías, por todos lados. Entonces fue un tema que para mí personalmente me causó mucho conflicto. Y me acuerdo que cuando hice esa obra sí me dolió mucho porque exactamente estaba hablando con una persona que conocí en una exposición, realmente, que le platiqué sobre esa obra. Le dije, mira, tengo este concepto y lo quiero llevar a cabo, pero no sé si puedo tocar el tema. Y me acuerdo que me dijo que sí, que ese tema es de todos y que es un tema que deberíamos de hablar siempre, que ese tipo de temas no se pueden quedar en la nada, que es algo que tenemos que recordar día con día, que está sucediendo y que a veces ignoramos todos. Entonces yo siento que a la par, en la actualidad son temas que aún a mí me siguen impactando y que siento que es necesario darle fuerza. Entonces para mí siento que mis siguientes propuestas artísticas van a ser un poco de protesta o de una visión un poquito más hacia ese lado de las circunstancias que estamos viviendo y que la gente sigue aplastando o ignorando. Ay, qué curioso, ¿no? Cómo pasas de ciertos misticismos, ciertas confrontaciones personales a temas ya sociales. Sí, creo que eso es lo que más me impactó de todo este desarrollo. O sea, como empiezas con temas tristes, luego con la magia, con los seres, luego con la música, la ensoñación, el amor, y luego pasas como que ya algo más serio. Igual siento que va a la par de que con nuestro crecimiento también como artistas, pues también vamos creciendo como personas. Entonces vamos madurando y nos vamos haciendo conscientes de muchísimas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces creo que esa evolución pues también ha sido a la par de mi crecimiento personal. Ok, bueno, ya, ahora sí, para terminar, Santoyo querido, cuéntame, bueno, platícanos, ¿qué le dirías tú a una persona? Sabemos que en realidad somos emergentes, ¿no? Estamos dando nuestros primeros pasos, pero hay personas que aún apenas se van a animar a dar este primer paso. ¿Qué le dirías a esas personas que apenas van a entrar? Yo les diría que no se desanimen, que sigan experimentando con el arte, porque actualmente el arte es lo que la juventud dice que es. Porque hemos crecido con toda esta historia del arte, o sea, de que nos impulsan y nos empiezan a decir de que esto sí, que esto no. Pero yo siento que en la actualidad nosotros somos los que debemos decidir qué es arte y qué no es arte, porque la juventud es la que la está manejando y demostrando ahora. Entonces yo siento que a estas personas que quieren estudiar arte o que se quieren enfocar hacia el arte, que sigan su camino y que no desistan. Que sea lo que sea, aunque sea absurdo, aunque suene chistoso, aunque sean temas que nadie presta atención, que sigan con ello, porque siempre va a generar algún conflicto o diversión o alegría o algún sentimiento igual de cariño con otras personas que lo van a conectar y van a poder continuar con su propuesta. Qué bonito, qué bonito. Yo estoy de acuerdo. Es cierto. Ya tendrás pláticas de eso y me gustaría que tengamos una plática, ya que sea discusión, esta fue una plática más de informativa, de que me cuentes qué onda, cómo estuvo, ¿no? Siempre me ha gustado tener pláticas contigo de ese tipo. Esperemos tenerla pronto, ¿no? Que ya nos organicemos y saquemos este tema.
Pero pues, por lo tanto, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos. Fue un honor tenerte. Neta, un gusto. Sabes que me divierto mucho platicando contigo. Sí, igual yo. Son pláticas bastante retroalimentantes en mi perspectiva. Y ya, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimo éxito mañana en tu exposición. Estaré por ahí dando una vueltecita. Espero, si todavía está si todavía está montada la exposición a la hora de salir ese capítulo, pues dense una vueltecita por Mácula para que puedan ver la obra de Santoyo y digan ustedes, no manches, está grandísima esa obra. Y ya, muchísimas gracias otra vez, camarada Realmente. Santoyo. Querido Santoyo, pues ya, eso sería todo por el capítulo de hoy de Chismearte. Muchísimas gracias a nuestros 3 podcast escuchas de siempre. Bueno, habéis dicho 5, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estar al pendiente de esos capítulos y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós.